Muy bien, amigos de Escaño 131, estamos ya con nuestros invitados, los congresistas Elad Melgar, de Fuerza Popular, y Marco Arana, del Frente Amplio. Muchísimas gracias por su presencia aquí en Escaño 131 y nos convoca, como ya les anuncié, el tema del agua como derecho fundamental, como fuente de vida, fuente de energía y motor de las civilizaciones desde que tenemos uso de razón. El agua, congresista Melgar, debe incorporarse en cuanto a su acceso universal, igualitario, como uno de los incisos del artículo 2 de la Constitución Política. Hay varios proyectos para incorporarlo, tanto de su partido, en las personas de Kenji Fujimori, María Cristina Melgarejo, también de la congresista Marisol Espinosa y también de la congresista Marisa Glave. ¿Por qué es que no se incorporó antes? ¿Por qué es que recién nos ponemos a fijarnos en este tema puntualmente ahora? Bueno, yo creo que se ha descuidado totalmente el tema del agua. Por ejemplo, ahorita recién vemos que se está hablando del programa de Sierra Azul, pero que viene a ser lo que era Sierra Verde en los años 90, con el programa del fujimorismo que hubo, ¿no? Entonces, pero vemos que todavía no sentimos la necesidad de agua, o si la sentimos, pues no apreciamos el verdadero valor de agua. En la legislatura pasada, por ejemplo, yo hice el proyecto de ley de declarar de necesidad pública e interés nacional las represas, o sea, represar el agua en las alturas de nuestras regiones y que por ahí baje. Entonces, iba a servir para tener agua en las alturas y en la costa. Asimismo, pues, por ejemplo, tenemos que pensar en la tecnificación del riego, porque si no tecnificamos el riego, nosotros perjudicamos mucho a los que están en la parte baja. Porque, ¿qué pasa? El riego es por gravedad, entonces baja el agua y se acumula en las partes bajas, lo que origina, pues, que pudrimiento en las raíces, en los sembríos de los agricultores, y agricultores que tienen 1 hectárea, media hectárea, ¿no? Porque generalmente, pues, los que tienen buena cantidad de terreno utilizan pozos tubulares o sacan el agua y la reutilizan. Pero el problema es del pequeño agricultor, que el Estado, ningún gobierno le ha dado apoyo al pequeño agricultor. El que tiene agricultura de subsistencia, más que agroindustria, ¿no es cierto? Congresista Arana, la misma pregunta: ¿por qué pasó tanto tiempo, tantas constituciones y finalmente en el texto no está plasmado este artículo, o este inciso, mejor dicho, en el artículo 2? Porque existiendo en el Perú históricamente una situación de injusticia hídrica, son estudios que se han hecho, por ejemplo, en el IPROGA, en el Instituto Peruano de los temas de los recursos hídricos, o en los diversos estudios que se han hecho sobre la problemática del agua en el Perú. El agua está muy mal distribuida, ¿no? En principio, quienes la tienen, a veces la tienen en abundancia y no hay sistemas adecuados de medición ni tampoco de adecuado pago de tarifas. Hace tiempo que se está discutiendo, por ejemplo, el tema de que, si bien es cierto, la agricultura es la principal consumidora de agua, el 80% aproximadamente del agua dulce del Perú va para la actividad agrícola, 3% para la minería. En algunas cuencas llega a ser hasta el 30 o 40% que consume la minería, como pasa en el caso de Locumbe, etc. No ha habido de parte de los legisladores y de la clase política la conciencia sobre la importancia del agua como derecho. Lo que se ha pensado es que el agua es infinita, ¿no? Ahora sabemos por los estudios que han hecho en Estados Unidos desde hace ya 3 o 4 décadas atrás, que las aguas subterráneas son consideradas ahora recursos hídricos agotables, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, hemos visto como en Ica, ¿no?, se ha extraído agua del subsuelo para favorecer la agroindustria y se ha generado graves problemas de agua. Tacna llegó en algún momento a decretar la primera veda de recursos hídricos que se conozca en el Perú, porque están en pleno desierto. Y Lima, todavía en Lima no se toma incluso conciencia de la gravedad del problema hídrico. Lima es la segunda ciudad más grande del mundo en desierto, después del Cairo, ¿no? Ciudad ubicada en desierto.
y vemos, por ejemplo, como el Rímac ya no es el río hablador, el Rímac es un río muerto, ¿no? Lo han contaminado la industria textil, lo ha contaminado la industria minera, las propias ciudades. No solo el Rímac, ¿no? El Chillón y el Lurín también. El Chillón, está desapareciendo el valle, en Lurín he estado varias veces, ojalá que prospere las iniciativas de los activistas y los agricultores que están queriendo salvar lo poco que queda de Chillón, y ojalá que la administración de Castañeda no destruya el Valle de Lurín, porque ya han habido intentos de cambiar de zonificación. Y lo otro es que falta una conciencia ciudadana mayor, ¿no? Algunos piensan que el agua es gratis, ¿no? En realidad la gestión, el manejo del agua para que pueda llegar en adecuadas condiciones a la vivienda o aún a la agricultura tiene un costo. Y efectivamente el congresista Elar ha mencionado, por ejemplo, el atraso enorme con el que estamos, con el desarrollo de infraestructura hidráulica para mejorar el riego tecnificado, para cuidar las fuentes naturales de agua, y sobre eso, lamentablemente, los anteriores legisladores, tenemos 4 gobiernos ininterrumpidos en democracia. A pesar que la Constitución reconoce la importancia del agua, ni la reconoce como un derecho humano fundamental, y no se ha legislado en función de garantizar el acceso al agua para todos y todas los peruanos. Bien. Más adelante vamos a desagregar los derechos al uso del agua que tienen los distintos sectores productivos del país. Todos tienen que, obviamente, pagar, ¿no? Todos tenemos un consumo, sea domiciliario, sea agrícola, sea minero, y todos debemos contribuir por ese servicio que recibimos. Refiriéndome al tema constitucional, congresista Melgar, tenemos 24 incisos en este segundo artículo. Se plantea incorporar el 25º, el derecho al agua, pero sería más letras sobre papel, es decir, todos tenemos derecho a la vida, todos tenemos derecho a no ser discriminados, a las libertades de información, todos tenemos derecho a una identidad. Vemos que son incisos continuamente violados en la realidad. El acceso al agua, sabiendo que el 70% de los peruanos solamente tiene, y a medias, acceso al agua potable, ¿sería también un inciso más que podría ser violado? Sí, yo pienso que a mí me gustaría más acción. Cuando uno recorre el país y ve lo que sucede, cómo desperdiciamos el agua. Por ejemplo, cuando el congresista Arana mencionaba lo que sucede en Ica. Es cierto, la napa freática se está secando. Pero tenemos el río Pisco, por ejemplo, que desde el mes de diciembre hasta el mes de abril se va una cantidad enorme al mar. Entonces lo ideal sería, pues, hacer una represa en la altura de Pisco, y esa represa trasladarla a la napa freática de Villacurí. Entonces es un agua que se va a utilizar, porque hacemos leyes sobre leyes, pero no actuamos. Entonces, si ves en la playa, también hablábamos de la parte de Lima, ¿no? Lima es un gran desierto, pero tenemos las albúferas de Medio Mundo, por ejemplo, si conocemos Huacho, toda esa zona, las albúferas de Medio Mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que el agua baja y seguimos regando por gravedad. ¿Y cuánto te cuesta la instalación, por ejemplo, de riego por goteo? ¿Por qué pensar solamente en la vertiente del Pacífico? ¿Por qué no pensar en el 97% del agua que se va hacia el Atlántico sin tener nosotros la capacidad de represarla para utilizarla precisamente donde están las grandes ciudades del Perú? Es que hemos pensado mucho en minería y hemos pensado poco en agricultura. No nos damos cuenta la fuente de ingreso, la fuente de trabajo que genera la agricultura, sobre todo la pequeña agricultura. Por cada 1 hectárea de terreno se mueven 3, 4 jornales al día. Y ahorita no es el jornal que creemos que es acá. Hay jornales que se pagan en algún lugar 50 soles, que vendría a ser al mes 1.500 soles, que le permite vivir a una persona en una provincia. Esas son las fuentes y no perjudica, más bien ayuda a mejorar el medio ambiente. La agricultura es una gran fuente, generadora de trabajo, y tenemos pues toda la sierra para sembrar productos que podemos exportarlos, ¿no? La vez pasada, bueno, estaba en Europa y estaba viendo productos que en realidad producimos acá, pero los exportamos. Toda nuestra fruta, por ejemplo, si hablamos de la palta, lo exportamos como palta, pero no lo exportamos, por ejemplo, como guacamole o dándole un valor agregado, aceite de palta. Entonces yo pienso que el rato que valoremos la agricultura, que sepamos lo que es la agricultura, vamos a valorar el agua, porque siempre hemos pensado,
Si va una minera a la Autoridad Nacional del Agua, obtiene, es vergonzoso reconocer, pero obtiene una licencia en menos de una semana. Si va un agricultor de 1 hectárea a buscar una licencia, puede pasar 3, 4 años y no tiene una licencia de agua. Los incas fueron grandes ingenieros hidráulicos, nos dejaron un legado histórico increíble que perdura hasta la actualidad. Hay vestigios en el Capac Ñan, ¿no? Bueno, el Cumbemayo, la gran reserva. A través de los 4 suyos, cuando uno va a Machu Picchu también ahí hay bastantes vestigios de ello. ¿Por qué no aprendimos de nuestros antepasados? ¿La política se antepuso siempre a la historia? La política y la ambición del oro. Recordemos que los españoles vinieron por oro, no vinieron por agricultura. Es verdad que Europa se benefició y pudo salir adelante gracias al descubrimiento de la papa, ¿no? Les salvó de las grandes hambrunas que se vivían en Europa, en el viejo mundo. Pero su interés no estuvo puesto en la agricultura, el interés estuvo puesto en la minería. 6 millones de habitantes de la civilización inca que se calcula que habían, bajaron a 1 por la guerra, las enfermedades, la mita minera, etc. Y entonces, efectivamente, se ha seguido un modelo de desarrollo en el cual al país se le ha considerado más bien productor de minerales, ¿no? Eso no ha cambiado. En algún momento fuimos productores de guano, en otro momento productores de caucho, ¿no? De gran pesca, pero efectivamente esto se descuidó, se dejó atrás la agricultura. Ahora se ha optado en los últimos 15, 20 años por favorecer la gran agroindustria. Y el concepto de agroindustria en sí mismo no está mal, digamos, si hay posibilidades de ampliar frontera agrícola, ¿no? Pero el congresista, y en esto coincido con el congresista Ela, hay un tema fundamental. El trabajo de cada agricultor, de pequeño agricultor, da de comer a 15 peruanos. O sea, aparte de que la agricultura genera empleo, la agricultura da de comer, cada agricultor da de comer a 15 peruanos. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos un enfoque sobre el agua que nos permita una gestión integral. ¿Y eso qué significa? 1, asegurar la producción de las fuentes naturales de agua. Y ahí estamos siendo sumamente irresponsables. Estamos destruyendo las cabeceras de cuencas. Sí. Hay gran erosión de suelos. Estamos desboscando las zonas que capturan agua, ¿no? No nos olvidemos que el agua, algunos piensan que sale del botellón. No, hay todo un ciclo del agua por el cual hay que cuidar la cabecera de cuenca y todo el ciclo hídrico. Y ahí estamos teniendo serios problemas. Hay gran devastación forestal, ¿no? En zonas boscosas que han sido productoras de agua. En este momento se están derritiendo los glaciares, ¿no? De manera acelerada, y estamos teniendo serios problemas para un adecuado manejo del agua. Por ejemplo, 16 de los 53 ríos de la costa están contaminados básicamente por metales pesados, es decir, por minería. Y en las grandes ciudades como Lima o incluso grandes cuencas como las del Mantaro o el Santa, están fuertemente contaminadas además por las propias ciudades, ¿no? En ese sentido es de esperar que en la política de estos 5 años que se ha anunciado que va a haber inversión importante en el tratamiento de aguas, podamos avanzar en un cuidado del agua que nos permita cuidar las fuentes productoras de agua, hacer un manejo adecuado con infraestructura hidráulica. No se necesitan en realidad, y ahí hay todo un debate técnico, político y económico y también ecológico, grandes, inmensas mega represas. Vayamos hacia medianas represas, pequeñas represas, tecnificación de riego, darle mayor valor agregado, resolver el tema de las tarifas, resolver el tema de la administración del agua, que es justamente también parte de los problemas que hay que debatir en este Congreso. Y sin duda las iniciativas legislativas que hay para declarar el agua potable, el agua de acceso humano, en calidad y cantidad como un derecho humano es fundamental. No nos olvidemos que en eso estamos tarde, ¿no? Fue las Naciones Unidas que hace ya más de una década, casi 15 años, que plantearon que el agua debería ser incorporada en los cuerpos jurídicos de las naciones como un derecho humano fundamental. Muy bien. ¿Es posible que conviva con agua para todos, no solamente a nivel domiciliario, como se le puso algún programa vendedor casi electoral, sino agua para todos los sistemas productivos, para la minería y para la agricultura? ¿Se puede convivir
con agua limpia, pura para todos los peruanos que estamos por debajo de estas cabeceras de cuenca donde se origina precisamente el ciclo del agua? Bueno, ahí depende de la responsabilidad que pongamos cada uno en nuestras tareas, ¿no? Por ejemplo, primero, el uso es para consumo humano, segundo, uso agrario, uso animal y tercero... ¿Y esta prioridad se respeta? No se está respetando porque lo estamos viendo claramente, te decía anteriormente, que si va un minero a sacar una licencia para uso de agua, la consigue en 24 horas, exagerando. Pero va un agricultor y la consigue 3, 4, 5 años o a lo mejor nunca. ¿Quiere inscribir su junta de usuarios en la ANA? No puede, o se demora mucho. No es la junta de usuarios, estamos confundidos muchas veces en eso. Es el mensaje que propaga el gobierno, que son las juntas de usuarios. Es el ANA, la Autoridad Nacional del Agua. Es la traba burocrática. Es la traba burocrática. Y desconoce totalmente. Llegó un momento, pues, de que el ANA solamente atendía la minería. Hemos tenido, el año pasado nosotros para lograr que se ejecute limpieza en los ríos, descolmatación de los ríos, prácticamente tuvimos que tomar con los agricultores el Ministerio de Agricultura y hacer que redistribuya en las regiones el presupuesto que había para eso. Pero podemos ver pues que una obra la hacen, llama la atención e incomoda y molesta como peruano ver que, por ejemplo, se han ejecutado represas de 11 y cuando vino el anterior ministro de Agricultura del régimen de Humala, vino a decir que las represas que habían hecho era de 11.000 litros. Toda la gente acá lo felicitó. Pero el que conoce de agricultura, el que conoce represas, esa es una burla para el país. Porque es 11 metros cúbicos, 11.000 litros es 11 metros cúbicos, que alcanza para regar 1 metro cuadrado. Sin embargo, él decía que era para regar 100 hectáreas. Entonces, ¿qué pasa con las municipalidades? Que todos sus desagües están conectados a los ríos. Entonces, ¿cómo vamos a controlar las municipalidades? ¿Cómo van a controlar? ¿Cómo van a poner mano firme con las mineras, que son las primeras contaminadoras, si ellos también están contaminando, ¿no? Muy bien. Vamos, ¿les parece al primer corte? Porque hay 2 proyectos presentados por nuestros invitados el día de hoy. El proyecto de la protección de las cabeceras de agua, que es donde se inicia este ciclo, y inmediatamente en esta cadena el proyecto que modifica la ley de las organizaciones de estos usuarios de agua, el congresista Melgar. Volvemos, amigos de Escaño 131. Y 25, no sé si ya tienen que ir a marcar su asistencia, cosa que ya con más tranquilidad nos dedicamos al siguiente bloque, o todavía no. Están conmociones de saludo. Están conmociones de salud. No digo, pero tienen que marcar su asistencia, pues, ¿no? ¿No? Mientras están con las mociones, no. Ah, ya. Ya, seguimos y ya. Ahora, el tema, en tu pregunta de que si pueden convivir, ¿no? Teóricamente sí. En la práctica pasa lo que dice el congresista, o sea, quién da los permisos, con qué celeridad se consigue. Y el otro tema es que hay muy poco control sobre el tema del consumo de agua, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura permite que el uso de agua en minería sea por declaración jurada, presumiendo la buena fe. Es como si Sedapal fuera a etiquetar a tu medidor. ¿Puedo secar el Amazonas? Sacar el medidor y tú dices, mira, voy a declarar cada mes, pues tengo buena fe, ¿no? Yo se lo he dicho varias veces, no pueden hacer eso, tendría que haber un control y una medición. De hecho, ustedes tienen sistemas de medición en la agricultura, pero podría mejorarse incluso, ¿no? Faltan medidores Parshall, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? pero sería lo ideal, pero yo me voy, o sea, ¿cuánto cuesta tecnificar ahorita una hectárea de terreno? Con riego por goteo es un promedio de $2.000, pero ¿cuánto se va a ahorrar? ¿Cuánto va a mejorar la producción de ese agricultor, no? Claro, y van a evitar que además se salinicen. Por ejemplo, ahorita el gobierno regional de Lambayeque está pidiendo plata al MEP, ¿no? Cerca de $200 millones para desalinear. Perfecto, tú me avisas.
Muy bien, amigos de Escaño 131, tienen, como ustedes ya saben, la gentileza de acompañarnos los congresistas Elar Melgar de Fuerza Popular y Marco Arana del Frente Amplio. Terminábamos el bloque anterior con el congresista Melgar. Vamos a darle la palabra al congresista Marco Arana. Hablábamos acerca de si es posible la convivencia entre minería y agricultura, entendiéndose ambas actividades con una adecuación responsable a las normas. ¿Se puede convivir con ambas actividades o basta que haya una contaminación en la cabecera de cuenca para que ya se malogre toda la cadena siguiente? Si se contamina y se destruye la cabecera de cuenca, el ya no hay daño nada que hacer. o es muy difícil recuperar, cuesta mucho dinero. El Banco Mundial hizo estudios sobre contaminación del crecimiento económico en el Perú y estimó que es alrededor del 4% del Producto Bruto Interno lo que nos costaría anualmente descontaminar lo que estamos contaminando. O sea, digamos, si estamos creciendo a 3.4 este año, 3.2 y tendríamos que pagar 4%, este negocio no funciona. Entonces, lo que hay que hacer es mejorar la normatividad. Por ejemplo, necesitamos proteger las zonas productoras de agua. Ojalá que entendamos un día que no nos podemos cargar los ecosistemas frágiles de los Andes, que son las fuentes generadoras de agua. En algunos casos porque son zonas boscosas, como pasa en el caso de los bosques secos, por ejemplo, de Piura o de Lambayeque. En otros casos porque son zonas de recojo de agua prácticamente a través de los pajonales y el tipo de vegetación que hay en la cabecera de cuencas que permite que la niebla se infiltre hacia el suelo y provoque que haya agua en las partes bajas. Como pasa en las lomas de la Chay, por ejemplo. ¿no? O Claro. sea, pero si se destruye ese ecosistema, no solo va a desaparecer la Chay, va a desaparecer lo que esté debajo, ¿no? Ahora, lo Va a ser pernicioso afectado. no solamente es contaminar, sino también de repente agotar en origen, o sea, secar esa fuente de agua, esa Cosas que cabecera de cuenca. curiosamente el Ministerio del Ambiente y el propio Ministerio de Agricultura y el propio Ministerio de Energía de Energía y Minas han estado permitiendo. Hay permisos, que la ciudadanía debe saberlo, que permiten literalmente abatir acuíferos. O sea, yo he visto estudios de impacto ambiental donde se dice, se va a abatir el acuífero. Quiere decir, se va a exterminar, se va a eliminar el acuífero. Entonces, uno de los temas que hay que hacer, y eso está faltando y el Congreso no ha querido aprobar, ojalá que esta vez se pueda hacer, una ley de ordenamiento territorial que permitiría que se vean cuáles son las zonas de protección, las zonas que no debemos tocar, ¿no? Lo tiene Estados Unidos, hay en Europa, aquí en países vecinos hay normas similares. Colombia tiene normas similares. Hay zonas donde se puede hacer para bosques, donde se puede hacer para minería, donde se puede hacer para desarrollo urbano, se puede hacer para agricultura y entonces regular la convivencia. Y hay zonas, que hay que decir, donde no se va a poder hacer. O sea, por ejemplo, ¿no? Si un día tendríamos que escoger a hacer minería de tajo abierto o permitir que la minería ilegal avance, por ejemplo, sobre una zona agrícola, que tiene, como pasa con el caso de Tía María, el valle del Tambo. O sea, allí está claro que hay que defender la agricultura y si la minería no puede coexistir, si no hay las garantías, una actividad debe ser suspendida. Ahora, de lo que se trata, y esto yo creo que es un concepto muy importante, es decir, hagamos ordenamiento territorial, permitamos que la prioridad de usos para el consumo humano, para la agricultura, para las actividades agropecuarias y para las actividades industriales y minería, se respete y no se sobreponga en función del poder económico unas sobre otras. Y con una ventaja, la agricultura es una actividad que tiene sostenibilidad en el tiempo y en el caso del Perú, no olvidemos que el Perú tiene todo un potencial de biodiversidad que no estamos suficientemente aprovechando. O sea, el Perú tiene mucha más posibilidad, ahora los productores de palta o ahora los productores de arándano en cantidades además medias y altas de producción, sobre todo, van a beneficiarse de obras del cuidado del agua. Si el agua llega contaminada, se acabó ese desarrollo. Y lo que es más importante, si estamos en una época de cambio climático, y una de las recomendaciones de los expertos, como los del Instituto Tyndall en Inglaterra, nos dicen, miren, los 3 problemas más graves con el cambio climático va a ser, 1, la afectación sobre los recursos hídricos, porque van a escasear o porque van a haber fenómenos atmosféricos extremos donde van a haber grandes avenidas de agua.
Segundo, está el tema de las enfermedades que pueden venir asociadas a los cambios de temperatura y a la disponibilidad de agua, esto limpia. Y tercero, la agricultura. Entonces, si no cuidamos el agua, vamos a tener serios problemas, en algunos lugares ya lo estamos teniendo, de salud. En otros problemas vamos a tener problemas graves de seguridad alimentaria. Y entonces es muy importante que esta ley, por ejemplo, que hemos propuesto de protección de cabeceras de cuenca, y que trabajemos con la ley de ordenamiento territorial, se pueda discutir y aprobar. Como ya ha pasado, ¿no? Decían que para agosto la humanidad ya había consumido todos los recursos para el 2016, es decir, estamos trabajando al debe. Precisamente de este ordenamiento se trata de ver también la configuración geográfica de nuestro país. Es decir, aquí tenemos que operar por gravedad, porque el agua precisamente discurre hacia ambos lados de la cordillera, en ambas vertientes, y estas prioridades generalmente no van conforme a las que hemos estado hablando con el congresista Arana. Es decir, primero viene la minería, por ahí hay algún agricultor de pequeña cuantía, después viene otro proyecto minero hasta que llega a las ciudades prácticamente un agua totalmente contaminada. ¿Hay forma de poder priorizar en estos pisos altitudinales con los que contamos en el Perú? Sí, definitivamente. Tenemos que mirar, voltear ¿Y el ANA está contribuyendo en esto? No, el ANA no trabaja, el ANA no está pensando en el agua. Ha sido, o sea, hasta la fecha no asimila la función tan importante que se le ha encomendado, ¿no? Porque está trabajando para la gran agricultura o para la minería, pero no ha volteado los ojos a mirar al Ande. Porque si nosotros vemos los Andes peruanos, tenemos para producir la misma fruta en contraestación. Por ejemplo, ¿qué pasa? En el caso de la palta, que estamos hablando de palta, la producción en la costa es en los meses de mayo a julio, pero en la sierra, a partir de los 1.600 hasta los 2.500 metros de altura, la producción es, por ejemplo, igual los arándanos, ¿no? Igual los melocotones, en contraestación, que sale a partir de enero o febrero y tenemos hasta abril. Entonces, si trabajamos adecuadamente, pensando en el Ande, pero apoyando a la persona que vive en las alturas, apoyando a nuestros hermanos que están allá un poco abandonados, que no tienen la posibilidad de hacer un riego tecnificado. Muchas veces hemos visto pues que los apoyan de alguna manera, pero no lo suficiente. Tienen que tecnificarlos, tienen que decirle en qué condiciones deben sacar sus productos para que entiendan el valor que tiene el agua. Si ese agricultor con 1 hectárea de terreno puede producir pues 30 toneladas de arándanos. El arándano está en el extranjero de un promedio de $20 el kilo. Entonces va a estar feliz y va a estar cuidando el agua. ¿Hay un manejo político del ANA? ¿Es tanto como pasó con la Constitución, que por anteponer temas políticos no se incluyó como derecho humano el acceso universal al agua? ¿Lo mismo ocurre con el ANA? Lo que nos ha pasado en el gobierno anterior, o sea, ojalá lo tomemos como una etapa pues que no vuelva a ocurrir en nuestra vida, ¿no? Ahorita tenemos de viceministro de Agricultura al que fue secretario general del ANA, al que fue después jefe del ANA, pero fue tomada por un excongresista, ¿no? No cabe mencionarlo acá porque ya no está en el Congreso, era de la región Lima Provincias, que era el que ponía a todas las personas ahí. Personas pues que no tenían la idea de lo que es el manejo del agua, o sea, totalmente politizada. Entonces, ¿qué ha pasado? No hemos avanzado en represas, se llamó a las juntas de usuarios, se politizó las juntas de usuarios a tal extremo que se modificó la ley, por la ley de aguas, por la 30157, que sin consultar a ningún organismo competente, ni al Ministerio de Agricultura, ni a las juntas de usuarios, ni a ningún agricultor. Entonces, ¿qué ha pasado con esa ley? Tampoco se vio en comisiones acá, se lo aprobó a las 12 de la noche, 1 de la mañana. ¿Qué ha pasado con esa ley? Que da un plazo de 180 días para que se adecúen, pero pone pues plazos que nunca se respetaron, que nunca además se van a tomar, no pueden ejecutarlos. Por ejemplo, ¿qué tenemos en las listas de las juntas de usuarios? Tenemos personas que ya han fallecido, tenemos personas que no tienen derecho a uso agrario ni a ningún otro uso. Sin embargo, votan. ¿Qué hemos modificado nosotros, por ejemplo? Que cada agricultor, no interesa la cantidad de tierra que tenga, tiene derecho a un solo voto.
¿qué estamos poniendo? Estamos modificando el proyecto de ley que hemos presentado. Que sea proporcional. Que sea proporcional, que no sea renovable las juntas de usuarios. O sea, que no puedan postular nuevamente de inmediato, pueden postular posteriormente. Entonces estamos haciendo algunos cambios que creo que de alguna manera va a favorecer al manejo del agua, porque estaba tomado por un grupo. Por ejemplo, las grandes empresas pues tenían más derecho a mayor cantidad de votos. Entonces, entre 3 y 4 se juntaban y ponían a las directivas. Y esas directivas muchas veces, pues, están 20, 25 años conduciendo el agua. Me estoy refiriendo por la Junta de Usuarios. Y el ANA, por su lado, pues, simplemente cobra una cantidad de porcentaje de esa agua y se olvida de invertir en los Andes peruanos, en reforestar, por ejemplo, ¿no? Sembrar eucaliptos o plantas que se adecúen. Nadie sabe a dónde va ese dinero recaudado. ¿Hay consenso en el Frente Amplio con estas modificaciones a la 30157? En realidad hay un desacuerdo, ¿no? A nosotros nos hubiera gustado que este dictamen en la Comisión de Agricultura fuera más debatido. Se lo hemos planteado al congresista Elar y a los miembros de la comisión, a los miembros de Fuerza Popular, porque en principio estamos de acuerdo en los enunciados generales, ¿no? Por ejemplo, ¿deben mejorarse los sistemas de gestión, ¿no? De administración del agua en este caso? Sí. ¿Deben democratizarse? Sí. Debería haber un usuario de riego, un voto. En tercer lugar, deberían poderse renovar. Y efectivamente que no haya reelecciones indefinidas, porque efectivamente hay mafias que se han enquistado, lo cual no quiere decir que todas las juntas y las comisiones, ¿no? Lo sean. De otro lado, este mecanismo de elección debería alcanzar a las comisiones y a la junta misma. Y ahí, por ejemplo, tenemos discrepancias, ¿no? Porque en principio el esquema que se quiere mantener es un poco el esquema son los delegados. Se eligen los delegados y luego los delegados eligen la Junta. Y nosotros creemos que en realidad eso debiera alcanzar a las comisiones y a la Junta. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo ahora en el Pleno es que el tema regrese a comisiones y sea más debatido. No estamos diciendo que no se necesita mejorar la norma, pero que evitemos que una decisión apresurada o acelerada lo que genera es mayor confrontación y no resuelve el problema en una situación que, como la que hemos hablado en el primer bloque, es una situación delicada, ¿verdad? Es decir, no estamos teniendo conciencia suficiente del cuidado del agua. Falta un sistema más justo de distribución, de gestión del agua. Hay mucha gente, sobre todo los pequeños y medianos agricultores, que han quedado excluidos y marginados de su derecho al agua. Falta marcos jurídicos para asegurar que se protejan las fuentes de agua, etcétera. Es decir, en medio de esos problemas, si esta modificación se hace, nos preocupa, por ejemplo, soy muy crítico, comparto muchas de las críticas que ha planteado el congresista de Lara al ANA, a la Autoridad Nacional del Agua, pero la verdad es que en este caso, con las modificaciones que se buscan hacer, hay opiniones razonables, no siempre lo son, de la propia Autoridad Nacional del Agua, del propio Ministerio de Agricultura, y no se ha conversado con todas las juntas para llegar, en todo caso, si no a un acuerdo unánime, a un acuerdo mayoritario. Y por eso es que la modificación podría generar mayores conflictos y no ser razonable que si se aprueba sin mayor debate, genere conflictividad social, cosa que queríamos la lavada evitar. Saldría más cara que la camisa, como se dice. Finalmente, antes de que nos gane el tiempo, este proyecto de ley que plantea el congresista Cancio, ¿no? Que cree el canon por el aprovechamiento del agua. ¿En Fuerza Popular hay algún acuerdo sobre este tema? Es decir, hay un debate que todavía está en ciernes porque se plantea que vaya el 50% de este canon a la municipalidad distrital, 25% a la provincial y 25% a la región. ¿Estarían ustedes de acuerdo? No lo hemos debatido, no lo he estudiado, pero particularmente pienso que no. O sea, yo no pienso que la municipalidad no es el ente adecuado para invertir en agua. Yo pienso que la agricultura, los agricultores asociados, en este caso las juntas de usuarios o las comisiones, si son bien fiscalizados, si el ANA hace un trabajo correcto, hace su trabajo de fiscalización y de supervisión de las obras que puede hacer, porque hay un buen ingreso que pagan los agricultores por el agua.
Entonces ese dinero debe invertirse en infraestructura hidráulica. No quisiéramos pues que ese dinero vaya a ser más bancas, más arcos, más plazuelas, ¿no? Claro, o sea, ya hemos visto cómo trabajan algunos alcaldes. Ahora, refiriéndome a lo que decía el congresista Arana, tampoco quisiéramos que se politice, ¿no? Porque acá hay alcaldes buenos y alcaldes malos. Hay presidentes de juntas buenos y hay presidentes de juntas malos, ¿no? Entonces, nosotros lo hemos visto por ahí, estamos intentando hacer varios cambios, pero pensamos que por el momento elegir, y hemos visto un video donde un miembro de su bancada, por ejemplo, se compromete y habla en nombre de toda la bancada de Frente Amplio, el congresista Ceballos de Arequipa, que se reúne con 38 juntas de usuarios y habla en nombre de la Junta y promete la derogatoria de la ley 30157. No promete siquiera modificatoria, sino derogatoria, y habla en nombre de su partido, ¿no? Muy bien. Este proyecto del canon está obviamente sustentado por un congresista de su bancada. ¿Cree usted que habría garantía para que lo que se recaude por este canon vaya, como dice el congresista Melgar, a las represas, a cosechar el agua, como se denomina en algunas cuencas hidrográficas, sobre todo de la sierra? ¿Habría garantía de que esto ocurra o nuevamente, como les decía, iría a obras inútiles en algunas municipalidades? Como todo proyecto de ley debe discutirse y debatirse, ¿no? Ocurre que, si bien es cierto, es un congresista de mi bancada, ningún congresista está sujeto a mandato imperativo y entonces tiene iniciativa legislativa propia, ¿no? Así es, está en calidad de propuesta. Así es, está en calidad de propuesta. Yo coincido en que si lo que se recauda por agua, que es una cantidad en este momento importante y podría ser mayor, en realidad debería servir para dar seguridad hídrica al país. Y eso significa, por ejemplo, la protección de las cabeceras de cuencas, todos los sistemas de cosecha de agua, de sostenibilidad de agua. La propuesta programática del Frente Amplio es que debería, en realidad, cuando se creó la Autoridad Nacional del Agua, nosotros habíamos planteado que lo mejor que podría existir es un Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología y Gestión del Agua en el Perú, de tal manera que saliéramos del enfoque, tal vez es un tema que vamos a debatir con el congresista Elar y otros colegas. El enfoque que está primando en el consumo del agua en el Perú es el consumo, el uso consultivo, es decir, consumimos agua. Y estamos en una época de crisis ecológica y el Perú es uno de los 3 países de mayor riesgo frente al cambio climático, en el que a lo que deberíamos ir es en realidad al uso sostenible del agua. Claro, porque consumimos agua y la contaminamos. Así y para que esa agua vuelva otra vez a cumplir todo su ciclo toma mucho tiempo. Somos más y necesitamos más agua. Así es. Pero hay la misma cantidad de agua. Nos falta un manejo sostenible. Ese concepto todavía no entra en el chip ni de los políticos, ni de incluso a los propios agricultores, para los cuales es tan importante el agua. Pasar del enfoque consultivo al enfoque sostenible es muy complejo. Entonces, si lo que se recauda por agua, por el uso del agua, que podría ser un canon hídrico, de hecho hay algún antecedente, ¿ah? Por ejemplo, para el caso del trasvase de aguas que produjeron para Olmos, ¿no? Hubo un acuerdo de los presidentes regionales de Lambayeque y de Cajamarca, más la presencia del Ministerio de Agricultura, que se comprometieron a pagar en la práctica un canon hídrico, a pesar que no existe una ley que regula sobre el tema del canon hídrico. Y lo que efectivamente puede venir de ese sector debería ser para mejorar todo el sistema de acopio de agua, el sistema de distribución de agua. Hay más de 4 millones de peruanos que no tienen agua potable. Hay decenas de cientos de miles de agricultores que no tienen tecnificación de riego. Hay zonas que necesitan ser recuperadas para que sigan asegurándonos agua de calidad. ¿Y eso qué significa? Que si los recursos que se recuperan por uso, consumo, manejo del agua, debiera priorizar en realidad el manejo y la gestión sostenible, justa del agua. Sería terrible de verdad que se creara un canon para que sobre un recurso que está tan mal manejado lo que hagamos es sembrar cemento, porque esto sería terrible, ¿no? Si es para uso sostenible del agua, si es para diversificación económica con énfasis en el pequeño, mediano agricultor, seguridad y soberanía alimentaria,
y se plantea el tema del pago de un canon hídrico como pago de sistemas de servicios ambientales, yo creo que es un tema en el que podrá haber acuerdo en el Perú, ¿no? Muy bien. Quisiera contar Sí, algo. por supuesto, para ir terminando ya. Ya es que se tocó el tema Olmos, ¿qué pasa, no? Ahí no se ha considerado al pequeño agricultor. ¿Y por qué no se ha considerado? Por el precio del agua. O sea, por ejemplo, si hablamos de los valles de Cañete, Pisco, Ica, o por el norte, Huacho, Huaral, tenemos pues que se paga un promedio de 80 soles año agua, ¿correcto? Por una hectárea de agua. Pero si vemos Olmos, cuesta $80 mensual por hectárea. Si hablamos de un agricultor que tenga 5 hectáreas, son $540, que va a ser imposible. Es insostenible, ¿no? Ese es el precio para grandes agricultores. Claro, para grandes agricultores. Si no queremos que la tierra solamente sea para la gran agricultura, ¿no? Muy bien, muy bien. Yo les agradezco, sin duda. Se han quedado varios aspectos, como por ejemplo la disputa del agua como generadora de conflictos sociales, ¿no? No solamente hídricos. entre cuencas de regantes para agricultores, sino también la disputa entre agricultores y mineros, E sobre incluso todo. entre naciones ahora, ¿no? Y entre naciones, que es la famosa guerra del agua que se supone va a ser la guerra del futuro y por la que todas las miradas están puestas en nuestra Amazonía, que es la gran reserva, la más grande reserva natural de agua dulce del mundo. Les agradezco y creo que hay mucho pan por rebanar y mucho material que discutir para quizá invitarlos en una próxima oportunidad aquí a Escaño 131. Han sido ustedes muy amables por su presencia y ustedes, amigos, también por su audiencia. Así que nos vemos en una próxima oportunidad aquí en el canal del Congreso, en Escaño 131.